10 pinturas mundialmente famosas que tienes que conocer. 1. La Gioconda, Leonardo da Vinci. Sin duda, esta pintura es una de las más famosas del mundo y se ha convertido en parte de la cultura popular. Ha sido utilizada en propagandas, caricaturas, programas de televisión y es la primera imagen que surge cuando se piensa en arte. Fue realizada por uno de los artistas más reconocidos de la historia, Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, durante el Renacimiento italiano, cuando se comenzaron a cambiar las técnicas y perspectivas sobre la pintura. De hecho, la Mona Lisa estableció un canon para los retratos de la época. Da Vinci le otorgó muchísima fuerza expresiva al representarla más cerca del borde del cuadro y al jugar con las perspectivas de luz. También se enfocó en ciertos detalles como el velo casi imperceptible que cubre su cabello, los bordados del escote o el brillo de las mangas, en contraposición al paisaje difuminado del fondo. Aunque hay muchas teorías alrededor de la identidad de la mujer, la más aceptada es que fue encargada por un comerciante de seda, que quería un retrato de su esposa, Lisa de Giocondo. El cuadro nunca fue entregado a la familia, ya que el pintor lo terminó varios años después. Lo primero que llama la atención en este cuadro es la enigmática sonrisa. Sin embargo, este tipo de representaciones eran bastante comunes, ya que la boca y postura de manos corresponde al ideal de castidad del periodo, utilizado también cuando se pintaba a la Virgen. Lo que sí ha cautivado al público es su mirada, pues sus ojos tienen una expresión y brillo poco habituales para las pinturas de mujeres de la época. Esta obra debe su fama a varios incidentes. En 1911 fue robada y estuvo desaparecida durante 2 años, hasta que el ladrón intentó venderla y fue recuperada. La imagen apareció en varios medios masivos de la época y esto provocó su fama internacional. Luego, en 1919, el artista francés Marcel Duchamp fue el primero en intervenirla al crear su obra LHOQ. Utilizó una postal que reproducía la pintura y le dibujó un bigote y barba con lápiz. Con este gesto buscaba romper con la visión del arte como algo sagrado. A partir de ese momento, se convirtió en un objeto de consumo, y hoy se puede ver en todo tipo de productos. Esta es una de las obras que ha recibido más ataques. En 1956 un hombre le lanzó una piedra, rompiendo la protección y desprendiendo pintura del codo. Debido a los daños, se decidió protegerla con vidrio blindado. 2. La noche estrellada, Vincent van Gogh. La intensidad fue uno de los rasgos característicos de Van Gogh, 1853-1890. Su carrera duró apenas 10 años y en ese periodo produjo alrededor de 800 pinturas y dibujos. De origen holandés, se trasladó a París y allí descubrió su estilo al conocer el impresionismo. Se caracterizó por crear texturas con pinceladas que resultaran evidentes y por darle especial importancia al color. En lugar de representar la realidad tal cual la veía, decidió crear formas provenientes de su fantasía, mostrando la vida bajo el matiz de su imaginación. Mientras estaba internado en el sanatorio de Saint-Rémy pintó La noche estrellada en 1889. El retrato de la naturaleza siempre fue muy importante para el artista, pero ligado a sus sentimientos. Por eso en esta vista nocturna lo que destaca es el movimiento a través de líneas retorcidas y ondulantes, además del uso de colores profundos. Lo interesante es ver el contraste entre la ciudad con trazos rectos que se oponen a las curvas del cielo. De esta manera, el cuadro puede interpretarse como la representación de fuerzas que se oponen, como el constante esfuerzo y anhelo humano por tocar las estrellas, que están más allá de su comprensión. Hay mucho de leyenda alrededor de Van Gogh, pues se piensa que su arte deriva de la enfermedad, la locura y su dificultad para encajar en el mundo. Continuamente se recuerdan episodios como aquel en que se cortó su propia oreja, y eso es lo que ha llegado al conocimiento popular. Sin embargo, su arte fue el instrumento regulador del mundo, fue aquello que lo impulsaba a mantener la cordura en un mundo que no le hacía sentido. A pesar de que no logró fama en vida, hoy es considerado uno de los artistas más destacados y sus cuadros se han vendido en millones de dólares. 3. El grito, Edvard Munch. El pintor noruego Edvard Munch, 1863-1944, se considera parte del arte simbolista, pero su obra exploró la expresión de la angustia humana, por lo que fue una fuerte influencia para el movimiento expresionista. El grito de 1893 es su cuadro más famoso, y a través de los años, realizó varias versiones del mismo tema. Aunque no es exactamente una pintura bonita y al principio impactó al público, se ha convertido en un ícono de la cultura popular.
Muchos ven en ella una especie de anticipación de todas las catástrofes que azotaron al siglo XX. En esta obra predomina la subjetividad. Es el ser humano en un momento de angustia y desesperación existencial. El paisaje y todo lo que le rodea se retuerce, dando la impresión de sonido mediante un ritmo visual. También se puede entender como la representación del artista como un ser incomprendido y torturado. Es importante considerar que Munch perdió a su madre siendo joven, mantenía una tensa relación con su padre y contaba con un historial familiar de problemas mentales y depresión. Otras de las grandes interrogantes es si el personaje está gritando o recibiendo con horror el grito del mundo. Es un debate que queda abierto para cada espectador. Se basó en una experiencia personal para la creación de esta imagen. Durante un paseo, se puso el sol y el artista sintió que el rojo del cielo le transmitía un grito infinito desde la naturaleza. La figura andrógina está basada en una momia peruana que vio en una exposición en su viaje a París. Los rasgos poco definidos lo inspiraron para crear un sujeto que fuese más universal. La pintura original fue robada en 1994, pero apareció 2 meses después. En el año 2004 fue robada otra versión que permaneció desaparecida durante 2 años hasta que logró ser recuperada. Otra de las versiones fue subastada en Nueva York en el 2012, por $119,9 millones, uno de los precios más altos pagados en la historia del arte. 4. La Última Cena, Leonardo da Vinci. La Última Cena es la interpretación visual de Leonardo de un evento narrado en los 4 Evangelios, libros del Nuevo Testamento cristiano. La noche antes de que Cristo fuera traicionado por uno de sus discípulos, los reunió para comer, decirles que sabía lo que venía y lavarles los pies, gesto que simboliza que todos eran iguales ante los ojos del Señor. Mientras comían y bebían juntos, Cristo les dio a los discípulos instrucciones explícitas sobre cómo comer y beber en el futuro, en memoria de Él. Fue la primera celebración de la Eucaristía, un ritual que aún se realiza. Específicamente, la Última Cena describe los siguientes segundos en esta historia después de que Cristo lanzó la bomba de que un discípulo lo traicionaría antes del amanecer, y los 12 reaccionaron a la noticia con diferentes grados de horror, ira y conmoción. 5. El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. Alessandro Filippi, apodado Botticelli, 1445 a 1510, fue uno de los pintores más populares del Renacimiento. En este periodo el arte se enfocó en la representación de los mitos de la antigüedad clásica, alejándose de la temática religiosa y brindando mayor importancia a la naturaleza humana. Trabajó en encargos para las grandes familias políticas e intelectuales de Florencia, como los Medici. Se destacó por enfocarse en temas mitológicos y por pintar figuras de tamaño natural, con una gran precisión en los contornos y pliegues, como si fuesen esculturas que el espectador podía tocar. Este cuadro hace alusión a Venus, la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Según el mito, Venus surgió de la espuma de mar, cuando Cronos le cortó a su padre Urano los genitales y los lanzó al mar. La pintura recrea su llegada a tierra firme. A la izquierda, se encuentran Céfiro, dios del viento, y Aura, diosa de la brisa. Ellos impulsan a Venus hacia la orilla. En tierra la espera una hora de la primavera para cubrirla con su manto. La diosa viene llegando en una concha, símbolo de la fertilidad femenina. Además, desprende flores en el camino, pues se cuenta que las rosas florecieron por primera vez debido a su nacimiento. Para crear a Venus, Botticelli se inspiró en Simonetta Vespucci, considerada una de las mujeres más hermosas de Florencia en aquellos años. En esta época, los desnudos solo eran aceptados en representaciones religiosas, por lo que este cuadro fue bastante rupturista y es el primer desnudo profano, de cuerpo completo, del Renacimiento. Ha pasado a ser parte del imaginario colectivo debido a su sensualidad, que no se debe solo al hecho de que está desnuda, sino que a su postura. Venus ladea la cadera hacia la derecha y su cabeza hacia la izquierda, cubriendo sus zonas íntimas con pudor. Asimismo, hay una sensación de ligereza que se logra por la representación del cabello ondulante y los pliegues de la ropa al 6. La joven de la perla, Johannes Vermeer. Johannes Vermeer, 1632 a 1675, es considerado el pintor de la intimidad. Se enfocó en retratar escenas al interior de las casas, con personajes realizando actividades comunes como tocar un instrumento o leer una carta. Muchos de sus protagonistas se encuentran en mitad de acción, otorgándole una cierta narrativa a las escenas, para que el espectador pueda jugar con el significado.
aunque solo se le atribuyen 36 pinturas, se ha convertido en uno de los pintores más venerados en la actualidad. La joven de la perla, 1665 a 1667, ha cobrado muchísima fama y presenta el retrato de una joven misteriosa con mirada sugerente. La muchacha mira directo al espectador y la boca está ligeramente abierta, como si le hablara al público. Por otro lado, la cabeza ladeada da la sensación de que está sumida en sus propios pensamientos. El fondo neutral y oscuro permite que destaque su imagen y se genere un efecto fotográfico. Su vestimenta responde al estilo oriental y el turbante azul hace referencia a la moda que imperaba en la Europa de aquellos años, en donde lo exótico era muy apreciado. La perla también se sitúa como un elemento clave dentro de la narración, ya que aunque la joven atrae por su sensualidad, el pendiente constituye un símbolo de castidad. 7. Las Meninas, Diego Velázquez. Velázquez, 1599 a 1660, es uno de los artistas más importantes del barroco español y Las Meninas de 1656 es una de las obras más enigmáticas de la historia del arte. Varios pintores han realizado sus propias versiones, tales como Goya, Degas, Mená y Dalí, entre otros. De igual manera, se han propuesto numerosas interpretaciones, entre las que destaca la del filósofo Michel Foucault con su libro Las palabras y las cosas. Lo más interesante de este cuadro es su perspectiva. Velázquez tuvo la osadía de representarse a sí mismo dentro del cuadro, en un intento por glorificar su actividad y su arte. La obra se ambienta en el Palacio Real Alcázar de Madrid. Se puede ver en el lado izquierdo al pintor, tomando distancia del lienzo y observando hacia el frente. Hay una variedad de personajes en el resto de la composición, entre los que destacan la infanta Margarita, sus damas de honor o meninas, los enanos de la corte y un perro. En el lado izquierdo también puede observarse un pedazo de lienzo, por lo que el espectador toma la perspectiva del retratado. Sin embargo, en el fondo se puede apreciar un espejo en el que se reflejan los reyes de España, dando a entender que el cuadro es sobre ellos. Lo que más ha maravillado sobre esta obra es que interpela directamente al espectador, es como si Velázquez estuviera pintando a cada persona que se para enfrente del cuadro. Además, la pintura es enorme y retrata a sus personajes en tamaño natural. Otro de los aspectos que genera la ilusión de estar dentro de la escena tiene que ver con las miradas. La mirada del artista revela orgullo y confianza en sí mismo, es escrutadora. Por su parte, los demás personajes también observan atentamente, situando al público en el papel de los reyes, una gran audacia para los protocolos del periodo. 8. La creación de Adán, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel, 1475 a 1564, fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento y se caracterizó por mezclar la tradición clásica, grecorromana con motivos del cristianismo. Fue arquitecto, pintor y escultor. Varias de sus obras son parte del imaginario colectivo, como la escultura de David y la Piedad. El Papa Julio II le encargó al artista realizar los frescos de la bóveda de la Capilla Sistina en el Palacio del Vaticano. En este lugar se celebraban las misas papales y se reunían los principales dignatarios eclesiásticos. El trabajo le tomó 3 años y se compone de más de 300 figuras pertenecientes al Antiguo Testamento y, hasta hoy se considera una de las representaciones más famosas sobre la creación. Este fresco muestra el momento en que Dios le otorga vida a Adán al tocarlo con su dedo. Una de las grandes innovaciones fue presentar a las figuras de forma horizontal, ya que siempre se situaba al Señor en una posición superior. Dios se acerca a la tierra acompañado de ángeles y de una mujer que se ha identificado como la futura Eva, que aunque aún no existía, ya se encontraba en el imaginario del Creador. La levedad, dinamismo y fuerza con la que se retrató a Dios contrasta con la postura más bien lánguida de Adán, que pareciera hacer un gran esfuerzo para alcanzar su mano. Este hombre, situado en la tierra sobre una roca, recibe la energía vital. En el periodo, el retrato de Adán se consideró como un ideal de belleza sobrenatural, debido a la superioridad de sus formas. Por su parte, Dios fue imaginado como un anciano fuerte y dinámico, cuya posición da la impresión de flotar en el espacio. Llama la atención la cantidad de detalles que pueden encontrarse en los rostros, el cabello y las ropas. Aunque era una pintura que se encontraba en el techo y solo podía observarse a gran distancia, Miguel Ángel se concentró muchísimo en la perfección del trazo. 9. La ronda de noche, Rembrandt Armenson van Rijn.
Rembrandt, 1606 a 1669, fue uno de los grandes exponentes del arte barroco, que se caracterizó por el uso del claroscuro y la creación de obras en movimiento. Se trataba de pinturas llenas de contrastes y dramatismo, como si fuese una escena teatral, intentando reflejar la intensidad emocional del momento. La Ronda de Noche es un gran ejemplo de la edad de oro del arte holandés, debido a la tensión que se puede observar en el grupo. Fue encargado por la compañía militar que se ocupaba de la seguridad de la ciudad. En lugar de hacer el retrato de manera clásica, Rembrandt decidió jugar con la composición y agregar dinamismo a los personajes, como si estuvieran en movimiento, a punto de partir a sus quehaceres. El título original era La compañía militar del capitán Frans van Inkop y el teniente Willem van Ruitenburg. Estaba ambientada en pleno día. Con el tiempo se popularizó como la Guardia de Noche, ya que la acumulación de suciedad y la oxidación del barniz hicieron que pareciera una escena nocturna. En 1957 un hombre la acuchilló múltiples veces, y aunque logró ser restaurada, las marcas aún pueden notarse. Luego, en 1990, otro individuo le arrojó ácido, generando daños superficiales. 10. Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso. Pablo Picasso, 1881 a 1973, sentó las bases de la primera revolución del arte con las señoritas de Aviñón, 1906 a 1907, ya que abrió las puertas al movimiento cubista. Se convirtió en el primer pintor que se alejaba de las reglas de representación espacial empírica, de los colores naturales y la reproducción de cuerpos proporcionales. El cubismo persigue objetivos plásticos. Se trata de incorporar las diversas perspectivas del artista al observar el objeto retratado. Ya no es un arte de imitación, sino que de representación personal. Por ello, en este cuadro no interesa la sensualidad, sino la exploración de la realidad a través de líneas geométricas en el espacio. El título se refiere a los burdeles de Barcelona. Muestra a 5 prostitutas que se ofrecen directamente al espectador, con las piernas abiertas o los brazos hacia arriba, mostrando los senos. Las formas de los cuerpos son angulosas y desproporcionadas, los rostros hacen alusión a máscaras y no cumplen con las normas de perspectiva, es como si estuvieran representados de frente y perfil al mismo tiempo. Este cuadro fue rechazado en el periodo ya que predominaba lo carnal de forma desproporcionada y en formato, inusualmente grande ya que mide más de 2 metros. Sin embargo, hoy es considerada una de las pinturas claves en la historia del arte, pues dio pie a muchas de las vanguardias del siglo XX. Aunque estuvo 10 años enrollada, porque a nadie le interesaba, se encuentra valuada entre 500 y 1.000 millones de dólares.